Muy buenos días, qué rico estar nuevamente acá en este espacio de los sábados a las 10 de la mañana. La voz de los corazones, esa cita que se convirtió ya en una cita inaplazable, inamovible, un espacio para el corazón, un espacio para el ser interior, un espacio para aprender por qué estamos en este planeta y cuál es la fuerza que cada uno de nosotros siente en su corazón, que nos llama, que nos alerta, que cada día nos da unas punzadas y que a veces por los afanes del día a día no escuchamos, pero para eso estamos acá, el espacio de la voz de los corazones. Pónganse cómodos, como siempre les recomendamos, su cafecito, sus crispeticas, su desayuno, si es el momento de desayunar, o su mate por allá en Argentina, porque acaba de comenzar la voz de los corazones. Hoy estoy con dos compañeras de este set maravillosas que ustedes ya conocen, que han estado con nosotros acá también en diferentes programas, y quiero saludar a Nancy Holguín. Nancy, buenos días, ¿cómo amaneciste? Buenos días, Juan, buenos días, Nora. Muy bien, muy contenta porque este espacio uno lo añora y no ve el momento para poder compartir, sentirnos y aprender. Qué rico, así es. 29 de noviembre, se está acabando este mes, ya pronto empieza el mes de diciembre, un mes, digamos que diferente, ¿cierto? Por todas las situaciones que se generan en él, sobre todo porque se da la posibilidad en muchas familias de reunirse, de abrazarse, de compartir, y esa es la esencia de la vida. Ahorita más adelante en el desarrollo de este programa vamos a comprender cuál es ese propósito por el cual nosotros estamos acá. Saludemos entonces a nuestra invitada, Nora Janet Monsalve. Norita, bienvenida, ¿cómo estás? Muy feliz de estar aquí. Este espacio que ya Juan lo mencionaba, un espacio programado para crecer, para avanzar, para construir, para edificarnos. Entonces, qué maravillosa oportunidad. El tema que les traemos hoy es, como también él lo mencionaba, un tema que nos nutre, nos hace mucho bien y que a veces pasamos por alto. Entonces, bienvenidos a este espacio y esperamos que lo disfruten un montón. Nancy, este programa va enlazadito con un programa que hicimos hace poco, ¿cierto? Que también hablaba de ese núcleo, de ese principio, que es la familia, que es el amor, que es la fuente. Sí, Juan, y a todos los televidentes y nuestros oyentes que estén bien apercibidos, porque hoy nos van a entregar unas herramientas poderosísimas y, como lo decías, ahora sí está concatenado, entrelazado con un programa anterior que tuvimos, como fue la familia como fuente de vida. Entonces, como darle continuidad, porque en este vamos a comprender diferentes etapas del ser humano como individuo y como familia. Entonces va a ser muy lindo poder unir esos dos, y yo sé que como ustedes se lo vieron y están ahí bien conectaditos, entonces van a poder seguir como ese hilo conductor a este nuevo espacio, este nuevo programa, como es esa parte de la familia. Así es, yo sé que este programa les va a encantar, porque, a ver, si nosotros nos ponemos a analizar, todos queremos, anhelamos encontrar una paz, un equilibrio, una armonía en nuestro diario vivir, ¿cierto? Porque es nuestra condición. O sea, nosotros venimos de una fuente creadora que es eso, que es la paz, que es la armonía, que es el amor, que es el equilibrio. Entonces, si nosotros venimos de esa fuente, pues por condición innata, nosotros queremos encontrarla. Pero eso necesita unas condiciones, eso requiere que hayan unos entornos para vivir esa realidad, ¿cierto? Es necesario que tengamos entornos de confianza, de seguridad y de armonía, que estén presentes en una hermosa familia. El propósito de este programa es reconocer y regresar a nuestro origen, recuperando la esencia de nuestras familias, seres humanos más libres, alegres al estar conectados con lo verdaderamente importante que es su ser. Ese es el propósito de este programa y eso es lo que vamos a desarrollar. Entonces, para que le demos inicio a este maravilloso tema, vamos a contarle a nuestros televidentes cuál es el nombre y arrancamos con este programa. Entonces, este programa se llama La familia como pilar de supervivencia. Bienvenidos. Yo
nací en Suramérica. Dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Bueno, dándole entonces inicio a este maravilloso programa como es la parte de la familia, quisiera preguntarle a Nora, porque en nuestras vidas, en ese transcurrir, hay unas diferentes etapas, entonces qué bueno poderlas conocer para poder comprender ese entorno familiar y cómo influye cada una de ellas. Qué maravillosa pregunta, porque casi siempre arranco los acompañamientos terapéuticos familiares bajo ese concepto. Y para eso, una microclase de biología aquí rápida. Para que la vida de un ser humano se dé, se necesitan un par de células, óvulo y espermatozoide. Todas nuestras células guardan memoria y tienen información. Una vez se juntan óvulo y espermatozoide, empieza la vida. Pasa una fasecita corta, más o menos hasta el día 18, y del día 18 en adelante empieza a formarse el primer órgano que se llama corazón. Ese corazón, con toda su inteligencia, da paso al segundo órgano que se forma en el cuerpo de un individuo, que se llama cerebro. Y ese mismo corazón orquesta el resto de órganos que se van a formar en él. Entonces, toda esta etapa de la que les acabé de mencionar se llama la etapa prenatal, desde el momento mismo de la concepción hasta el nacimiento del individuo. A partir del nacimiento empieza todo lo que llamamos infancia, desde el día 0, después del nacimiento, no desde la concepción sino del nacimiento, hasta más o menos los 7 añitos, una primera infancia, ¿listo? Donde el cerebro del individuo, inclusive un poquito antes, más o menos hasta los 4 años, está reaccionando desde la parte biológica. Y a partir de ahí arrancan otras fases del desarrollo, sobre todo cuando hablamos del desarrollo neurológico y cerebral. Más o menos entre los 7 y los 10 añitos seguimos en desarrollo de la infancia, más o menos entre los 10 y los 12 hablamos de preadolescencia, entre los 12 y los 21 hablamos de adolescencia. Hay muchas teorías que dicen que la adolescencia termina en los 18 y muchos recientes estudios definen que vamos más o menos hasta los 21 años en la etapa de adolescencia. Seguimos con adulto joven más o menos entre los 21, 25 años más o menos, adulto, ¿sí? Hasta que ya llegamos más o menos a los 60 años, donde empezamos a contemplar la adultez mayor, el adulto mayor. Entonces, digamos que esas son todas las fases del desarrollo. Relevantes, súper importantes, todas las fases del desarrollo del individuo son súper importantes, pero hay una etapa muy, muy valiosa en fases del desarrollo y sobre todo con el tema que nos convoca, que es la familia, y es toda la fase de la niñez, la preadolescencia y la adolescencia. Entonces, entre los 0 y los 21 años es fundamental todo el acompañamiento que le demos a nuestros chicos. Y de ahí parte, pues, el desarrollo de ese individuo, que posteriormente va a ir a ¿qué? A formar familia. Si nosotros no tenemos un buen acompañamiento, un entorno saludable, pues probablemente ese futuro adulto no tenga las herramientas para construir ese entorno familiar. En estas etapas, en la medida que uno toma la decisión de maternar y paternar, pues cuando nosotros tomamos la decisión de ser familia,
pues qué bueno que nosotros nos documentemos un montón de entender estas etapas para poder acompañar el proceso de formación de un individuo. Es fundamental que nosotros sepamos. Nancy en su primera pregunta decía, es que hay varias etapas, pero la gente a veces ni las reconoce ni las entiende. Es muy importante que en el momento en que yo decida construir familia me documente en esto, porque debo saber exactamente en qué fase del desarrollo está mi chiquito para poderlo acompañar de manera eficiente, efectiva, amorosa, cálida, con todas las herramientas para que crezca como un adulto, como lo decimos hoy, mentalmente sano. Claro que sí. Entonces vámonos al inicio, ¿cierto? Porque ahorita lo tocábamos el punto. Tiene que haber dos fuerzas para que se dé la gestación de la familia. La fuerza masculina, la fuerza femenina. Eso, digamos que está inmerso o está innato en la naturaleza. Uh-huh. Ese fecundar del óvulo a partir de que el esperma se introduce en él, entre los 13 y los 18 días la formación del corazoncito, y a partir de ahí el desarrollo para que se geste una nueva vida. Vámonos a los ejemplos lógicos. Para que nazca un perrito, entonces se une el perrito con su parejita, que es una perrita, uh-huh. Se unen y tienen por ende un hijito, que es un nuevo perrito. Un cachorrito. Es un cachorrito. Eso es un ejemplo de la creación. Vámonos a las aves. Entonces, se une el pajarito macho. Con su pajarita. Con su pajarita femenina. Se unen y se da el nacimiento de un pajarito. Bebé. Bebé, exactamente. Vámonos. No, ya, se llaman pichoncitos. Eso. Vámonos entonces al ser humano. La unión de un hombre como fuerza masculina con la mujer como fuerza femenina se unen. Ahí sucede lo que tocaba ahorita en el comienzo de este desarrollo. Eso naturalmente todos lo comprendemos, ¿cierto? Entonces ahí ¿dónde empieza el aprendizaje de este programa? Porque nos han enseñado una cantidad de cosas, o el sistema se ha encargado de confundir al hombre, a la humanidad, para que, digamos, se meta en unas situaciones que van en contra de la naturaleza, ¿cierto? Si yo me voy a la lógica y veo que la creación tiene una ley, entonces como humano yo tengo que cumplir esa ley, no puedo violentarla. Entonces ahí arranca un aprendizaje bien maravilloso para este programa. Y empiezan las etapas de la vida, que es lo que ya comenzó Norita a tocar. Todas las etapas que requieren, digamos, que nosotros, los adultos, que estamos de pronto ya haciendo parte de una familia, tengamos muy claro. Porque no es lo mismo la relación que yo tengo de adulto a adulto con mi esposa que la relación que tengo con mi hijo. ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Cómo le debo hablar? ¿Cómo lo debo educar? ¿Cuál debe ser mi ejemplo? Con el bebecito, porque Norita acaba de tocar un punto importante, de los 0 a los 21. Digamos que es como todo ese proceso de formación, donde el ser humano está aprendiendo. ¿Para qué? Para después enseñar, para después también formar su familia y enseñar todo lo que aprendió. Punto fundamental que estamos entonces enseñándole a nuestros hijos. ¿Cuál es el ejemplo que les estamos dando? Porque si en nuestras familias hay división, si en nuestras familias hay violencia, si en nuestras familias hay desamor, si en nuestras familias hay una cantidad de situaciones complejas, pues entonces estamos comprendiendo que nuestros hijos están absorbiendo todo eso que está pasando en nuestro entorno, y a partir de los 21 años, cuando ellos ya tienen esa madurez o esa adultez, pues van a repetir todo lo que aprendieron. Eso es una ley lógica, muy fácil de comprender, y el primer, digamos, punto de inflexión de este programa, para que todos los que estamos allá sentaditos frente a la pantalla digamos, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la humanidad está así? ¿Y de dónde viene la raíz del problema? Que es, digamos, lo que vamos a empezar a identificar para poder tener una transformación, y que este programa entregue las herramientas necesarias, porque a eso vinimos, a aprender, y este programa precisamente nos va a enseñar cuál es esa esencia, la familia. Uh-huh. Claro, y muy importante todo lo que nos contaba Nora, porque mucha gente podrá pensar, es que yo no tengo hijos, pero hay una raíz de nosotros, puede ser como tíos, como abuelos, como primos, como sobrinos. El solo hecho de identificar esas diferentes etapas en las cuales está el ser humano
Entonces ahí yo digo que es como un mapa de ubicación, o sea, yo en qué etapa estoy independiente que tenga o no tenga hijos. Obviamente esa importancia de tener esos hijos, de cómo los voy a guiar, pero si no los tengo, ¿cómo voy a también yo a guiar a ese sobrino? ¿Cómo voy a guiar al nieto? ¿Cómo? O sea, mira que como Juanda lo hablaba, es una ley de la vida, de ese entorno, de nosotros cómo podemos ayudar a los demás, porque no es pensar en esa parte egoísta de que yo no los tengo, pero es sí los tenemos, porque de dónde llegamos nosotros, o sea, de esa fuerza de él y ella, de esa unión, de ese amor de esos dos seres. Entonces sí tenemos esa responsabilidad de poder saber todo este paso a paso, de podernos ubicar y podernos ayudar. Voy a unir todo lo que estamos hablando porque es súper valioso. Resulta que nosotros durante esos primeros 21 años estamos estableciendo al interior de nosotros mismos, esa criatura que va en desarrollo, está estableciendo lo que llamamos estructuras mentales. Eso se va a nutrir de varias fuentes. Hay una fuente que es súper importante, que es la fuente que ofrece la seguridad y es mamá y papá. Se llama vínculo parental. Que es muy importante tener siempre en el radar que las edades del desarrollo van más o menos entre los 0 y los 21 años, ¿sí? Y que para que ese individuo crezca con herramientas, con toda la capacidad, con toda la autonomía, como mentalmente sano, se necesitan tener cubiertas muchas aristas. Entre ellas es súper importante lo que el individuo recibe de parte de su mamá y su papá. Mamá y papá son quienes van a aportar en el desarrollo de la confianza y la seguridad interna de un individuo. Sigue siendo muy importante y como segundo grupo de relevancia en el proceso de desarrollo está toda esa familia extendida. Entonces, ¿quiénes son familia extendida? Hermanos, abuelos, exacto. Todas esas personas tienen un impacto en esa estructura de desarrollo. También en este mismo bloquecito tiene un impacto todo el entorno cuando hablamos de condiciones socioculturales. Entonces, ¿en qué región estoy? ¿Cómo es mi desarrollo al interior de las aulas académicas? ¿Cómo es el desarrollo en todo el campo social? Y finalmente, que esto no se me puede escapar y es muy importante y sé que nos va a gustar mucho a todos, es que para que ese adulto crezca, ese niño crezca como un adulto mentalmente sano, entonces ya lo vimos, se requiere entorno seguro por parte de mamá y papá, todo el entorno de familia extendida y social y la fuerza espiritual que ese individuo trae, porque todo individuo trae la fuerza espiritual. Entonces, yo sé que son muchas y de hecho en este programa de La Voz de los Corazones no se pierdan las 12 piedras apostolares porque de ahí estamos hablando de la fuerza que cada individuo trae, ¿cierto? Así es. Entonces el individuo trae una fuerza que yo lo segrego, luego cada uno al ver los programas se va a identificar con alguno, pero lo segrego en dos grandes grupos. Hay unos que son más extrovertidos, más arrolladores, más impulsivos, más activos. Hay otra fuerza que es más silente, más prudente, más tranquila, pero ambos son virtuosos. Claro. Listo, entonces miren todo lo que influye en el proceso de desarrollo para que un niño crezca como un adulto mentalmente sano. Sus papás, número 1, importantísimo. El entorno, número 2, y la fuerza que trae. Listo. Esta fuerza, si tenemos vínculo parental y entorno seguro, créanme que esto va a catapultar a cualquier individuo. Claro. El lío es que esto está fracturado. Esto está fracturado. Entonces, ¿esto qué hace? Se detiene, se atrasa, se anula, ¿sí? Y entonces, ¿qué va pasando en nosotros como sociedad? Vamos teniendo unos cimientos familiares que están rotos. Un cimiento es un pilar que sostiene una estructura. Si ese cimiento está roto, ¿qué va a pasar con esa estructura? Entonces, o se pone inestable o se viene al piso. Entonces, ¿qué nos convoca en este programa? A hablar de esto, de papás y de entorno, ¿sí? Sí, es muy, absolutamente muy importante los adultos que acompañan el proceso de formación de un individuo. Okay. Si el adulto no está preparado,
porque nos pasa en la mayoría de los casos. Yo suelo dar estas estadísticas. En 17 años de acompañamiento y 14 años de investigación, podríamos decir que aún no conocemos la primera familia funcional. Eso es muy doloroso. No hay una familia funcional. Nora, pero ¿por qué la certeza? Porque al interior de nuestras familias hemos carecido de amor. El amor que nosotros conocemos no es el amor real. Y el solo hecho de que nos estemos movilizando desde un amor ficticio hace que los cimientos para esas generaciones que están en formación estén rotas. Sean ficticios. Ahí a mí me surge una pregunta, o sea, muchas preguntas, pero dentro de tantas, entonces, ¿cómo poder ayudar? O sea, a mí me parece muy importante poder reconocer qué es lo que fragmenta las familias, o sea, y cómo desde ese vínculo de mamá y papá, que en ese momento no pueden estar juntos por X o Y motivo o circunstancia, que solamente ellos saben, cómo no afectar a ese niño, a ese joven, a ese adolescente. Porque llega, o sea, mencionaste esa etapa tan importante de la vida, pero en muchas, se puede decir que en todas, cuando esto se fragmenta, o sea, ese papá y esa mamá se separan, los más afectados son los hijos. Entonces, si está muy pequeño, no pregunte. Y si está adolescente, peor. Tampoco pregunte, porque es el problema de nosotros, los adultos, usted no va a comprender. Entonces, ahí viene la parte de este joven o de este niño, de echarse la culpa a él. O sea, mis papás se están separando por culpa mía. ¿Por qué? Porque él está en medio. Entonces, ¿cómo poder ayudar a estas familias que están viendo esas situaciones, o que usted se va este fin de semana con su papá y tiene un entorno diferente? Usted se viene para donde la mamá y va a tener otro entorno diferente. O sea, ¿cómo poder de que estos papás se puedan unir y no ver ese hijo como o sea, como... No ponerlo ahí como en medio de una encrucijada. Eso. Esa pregunta es supremamente importante. Ahorita, previo al programa, yo les decía que 8 de cada 10 familias en este momento se están divorciando o parejas se están divorciando, y las otras 2 que quedan siguen viviendo en desconocimiento. Entonces, eso me permite hacerle la siguiente reflexión. Familias nucleares hay muchas. ¿Qué es una familia nuclear? Una mamá, un papá y unos hijos al interior de una casa. En una familia nuclear también se puede vivir abandono. En una familia nuclear también se puede vivir rupturas y separaciones. No porque mi mamá y mi papá lleven 30 o 40 años viviendo juntos, signifique que somos una familia. Listo, eso cuesta mucho, porque uno supone que porque compartimos el mismo techo, entonces somos una familia. No, y peor aún, qué pena que haga ahí como el paréntesis, peor aún que hay personas que lo aparentan, o sea, lo aceptan como su modelo de vida para aparentarle a la sociedad de que estamos viviendo como una familia, pero al interior de la familia están agarrados, estamos divididos, estamos odiándonos al interior de nuestras familias. Ojo que este programa necesita tocar esos puntos, esas fibras. Claro, porque necesitamos tomar acciones sobre lo que está pasando. Si seguimos así como vamos, entonces ¿qué va a pasar con nuestros hijos y qué va a pasar con las generaciones que vienen a partir de nuestros hijos? Esto es necesario que hoy nos duela un poquitico, si así se quiere, pero tiene que transformarse y tiene que pasar algo a partir de esta enseñanza tan maravillosa. Entonces, claro, Nancy menciona qué hacer con los hijos que están atravesando un proceso de divorcio en sus hogares, exactamente. Pero la reflexión es valiosa toda vez que nosotros nos debemos preguntar, los adultos que conformamos una familia, qué tanto nosotros, estando aquí adentro, también estamos divorciados. Claro. Porque pasa. Ahora bien, sí, hay momentos en el que esos adultos deciden no vamos a estar juntos como pareja, porque también es válido, puede pasar que nosotros 2 como pareja ya no la vamos más, no funcione, pero entonces ahí hay un momento de reflexión también para entender que tú y yo pudimos ser pareja hasta hoy, pero vamos a ser papás por siempre. Para ser papás por siempre, muchachos, se necesita trabajo previo, inclusive antes de haber contemplado la posibilidad de construir familia. Yo como individuo necesito haber
desarrollado o haber emprendido el camino del autoconocimiento. Y eso cuesta, les voy a decir por qué. Porque eso debería generarnos la curiosidad de entender quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Si yo no comprendo esas 3 preguntas que son claves para el desarrollo pleno de un individuo, seguramente no estaré facultado para desarrollarme como mamá o como papá. En ese autoconocimiento yo puedo comprender cuáles son mis dolores, cuáles son mis heridas, porque, bueno, voy a hacer aquí otro paréntesis, Juan lo mencionaba ahorita, si nosotros no estamos preparados al interior de nuestra familia, nuestras futuras generaciones tampoco lo van a estar. Y eso fue lo que aconteció y lo que sigue aconteciendo con nuestras generaciones actuales y de aquí para atrás. Somos una cadena errática, muchos errores se han cometido de generación en generación, por el desconocimiento que tenemos de nosotros mismos. Entonces la tarea que tenemos hoy, mamás, papás y todos aquellos que convocan una familia, es dar un viaje hacia adentro. Si nosotros no hacemos introspección, si nosotros no entendemos nuestro propio proceso, si no resolvemos nuestro conflicto interior, no vamos a estar facultados para acompañar el proceso de formación de nuevas generaciones. Para aquellos papás que se están separando, este es digamos que un punto de partida. Sé que cuesta porque hay muchas dinámicas que se alteran cuando tomamos la decisión de separarnos. Entonces uno está pensando en los temas económicos, mayormente, que además también es una conducta errática, porque ya sabemos que el enemigo lo único que ha hecho es sugerirnos que la vida establecida bajo la materia es una vida de plenitud, y ese es una creencia. Exacto, es una creencia que necesitamos entrar a romper. Pensar que en la sofisticación de las cosas materiales nosotros vamos a encontrar la felicidad. Cuando estamos en un proceso de divorcio, entonces lo que emerge en primera instancia es quién se queda con qué. Casi siempre, se los digo yo como persona que acompaño procesos, y casi cuesta mucho empezar a comprender lo que va a pasar con esos chiquitos que están en medio de ese proceso. Entonces la tarea, aunque nos tome un poquito más de tiempo, es trabajar en nosotros para poder entender que esos chiquitos no hacen parte de este conflicto y que estos chiquitos deberán encontrar las estrategias y la seguridad que requieren de esa mamá y de ese papá. Entonces, digamos que quisiéramos que este programa durara 8 horas casi, como para hacer un taller de mamá, un taller de papás, que pudiéramos adentrarnos y sacar todo el dolor que tenemos como mamás y como papás. Yo sé que estamos llenos de dolor, y mientras no transitemos ese dolor, pues se nos va a complicar un poquito el proceso de acompañar. Pero que nos quede hoy en el radar que si nosotros hacemos parte de una familia, que estoy segura que la gran mayoría de los seres humanos lo hacemos, porque aquel que aunque aquel esté solo, nunca lo está. Entonces, ese que está solo también tiene una familia, y esa familia es interna, y ahí hay que empezar a trabajar. Entonces, que nos quede esa primera herramienta. Claro. Si yo quiero acompañar un proceso de formación eficiente para mis hijos, si estoy atravesando una ruptura, si estoy viviendo una disfuncionalidad en casa, necesitamos guardar el dedo señalador, ¿sí? Usualmente, ¿qué hacemos? Es tu culpa. Nos vamos a separar porque mi esposa hizo X, Y, Z. O porque mi esposo se comporta X, Y, Z. Sí, no vamos a aplaudir los comportamientos, todos estamos incididos y todos hemos caminado por el camino del error. Pero es necesario que, para poder volver hacia la plenitud, que es la apertura que le dimos a este programa, necesitamos conocernos lo suficiente para entender cómo el comportamiento del otro me afecta y yo cómo asumo la responsabilidad de eso. Vamos entendiendo. Este tema está, mejor dicho, como decía Frita ahorita, ojalá nos pudiéramos quedar acá todo el día para poder ampliarlo y profundizarlo como requiere. Pero hasta el momento, como para que vayamos ubicándonos muy bien los que estamos ahí sentaditos frente a la pantalla, todos por naturaleza, traemos una esencia que se llama el amor que está en nuestro corazón. Esa es nuestra naturaleza, ¿cierto? Entonces, muchos se preguntarán, ¿y entonces a mí por qué me tocó esta vida tan dura, esta vida tan difícil? Si nuestra esencia es el amor y si provenimos de esa fuente,
¿Por qué es tan difícil entonces tantas cosas? Ahí también tenemos que ser claros en que hay, como lo hemos tocado en muchos programas, un enemigo externo que manipuló, que creó un sistema para que eso sucediera, ¿cierto? Entonces, por ese lado, digamos que podemos tener un parte de tranquilidad, pero entonces ahí viene la acción. ¿Qué voy a hacer yo para que esa trampita que nos pusieron, digamos, no haga parte de mi desarrollo interior? ¿Qué tengo que hacer? Y es la invitación que entonces empezamos a comprender de este programa. ¿Cuál es nuestra esencia? La esencia está en mi corazón. Es que yo no he escuchado el corazón. Entonces, como no he ido escuchando el corazón, he ido cometiendo los errores que el sistema mismo culturalmente me ha promovido para que yo caiga. Porque aquí entonces vamos a tocar un tema bien importante. ¿Qué vamos a hacer con esos jóvenes que le echan la culpa a la separación de sus papás, que le echan la culpa a lo que están viviendo, para ellos también convertirse posteriormente en la repetición de estos errores? Qué buena esa pregunta, y se los mencionaba ahorita. Nosotros hemos cometido error de generación en generación. Sabemos que La Voz de los Corazones ha tocado temas que son absolutamente sensibles y que también nos invitan un montón a la reflexión. Hay programas dirigidos específicamente a quién es el impostor, a quién es el enemigo oculto, a el ego, cómo opera en cada uno de nosotros. Invitación para todos los que nos están viendo hoy en este programa, que se desatrasen y se pongan al día con eso. Hay contenido. Hay mucho contenido. Y entonces, a raíz de esa incidencia, como lo mencionaba Juan David, nosotros hemos venido, valga la redundancia, cometiendo errores y normalizándolos. Claro. Entonces ahí es lo que estos programas nos invitan a desnudar. No es normal que al interior de nuestras familias estemos todo el tiempo en discusión y en conflicto. Y nosotros creemos, miren, a mí me parece muy curioso porque yo recibo gente y recibo personas en pareja, parejitas y familias también, y está tan normalizado el asunto de las discusiones que llegan, pues no, estamos súper bien, todo en la casa está en orden, pues las peleas que son normales. Y yo siempre abro los ojitos y digo, ¿normales? ¿Qué nos hizo creer que pelear es normal? Que peleitas pequeñas es normal. Que eso es normal, que es normal que nos tiremos el zapato, o que es normal que nos ridiculicemos, humillemos, comparemos, invalidemos, descalifiquemos. Nos hicieron creer que eso era normal. Y ojo a quienes nos están escuchando, no, son las normas del mal, no son normales. Son esas creencias las que nosotros necesitamos entrar a romper. Justamente las estructuras mentales se establecen por el entorno parental, ¿se acuerdan? Entorno parental, todo lo que tiene que ver con el entorno extendido y la fuerza que uno trae. Entonces, si esto está chueco, hablemos un poquito del entorno extendido y lo sociocultural, porque ahí entonces empezamos a adoptar una cantidad de creencias y esas creencias son las que nosotros necesitamos romper. No es posible que un hijo adolescente le hable con dulzura y ternura a una mamá y un papá cuando el trato de mamá y papá hacia él ha sido con chancla y correa. Entonces llegamos a la adolescencia y nosotros decimos, es que este muchachito tan rebelde, es que no voy a poder con él, es que es un grosero, es que no me respeta. Pero mamá, papá, ya te miraste. ¿Cuántas veces utilizaste la correa en el modelo de formación? Y nosotros normalizamos eso. Creemos que es absolutamente normal la violencia intrafamiliar. No, no lo es. Y aunque mucho se hable de eso, muchachos, Juan lo decía ahorita, de puertas para afuera, todos somos unos dioses, ¿cierto? Todos somos un dechado de dulzura. Bien lo decían nuestros abuelos. ¿Cómo era? Oscuridad de la casa, luz de la calle, ¿cierto? Porque entonces, ¿qué hacemos? Ponernos una cantidad de máscaras para claro, y entonces hablamos mucho de crianza respetuosa, de evitar todas estas formas de maltrato que les mencionaba, pero cerramos la puerta y ¿saben qué? Sigue existiendo. ¿Yo por qué me atrevo a decirlos? Justamente por todos los acompañamientos en los que me muevo. Claro. Entonces, uno escucha a los papás y los papás le dicen a uno, en la vida he tocado al muchachito. Y uno recibe al adolescente y el adolescente cuenta unas historias con todo su dolor y uno respira profundo y uno dice, epa,
Debemos dejar, o la invitación es dejar de normalizar lo que no es normal, ¿sí? No es normal que compitamos entre hermanos, por ejemplo, ¿sí? Y pasa. Es que, Juan, usted tiene que ser como su hermano Carlos. Ve a Carlos como es de juicioso, vea como es de obediente, y usted todo es cachalindrado. Y realmente, entonces, eso le va a generar un dolor a ese individuo. Nosotros necesitamos entrar a entender lo que significa el amor. Saben que en este programa lo hemos trabajado un montón, La Voz de los Corazones, justamente por eso se llama La Voz de los Corazones, porque entendió que la esencia del ser humano está ahí, en el corazón. El amor, si nosotros lo pusiéramos poner en palabras, y lo hemos definido, muchas de las personas que hemos estado en este set utilizamos el mismo lenguaje y decimos: el amor es sostener, proteger y darle continuidad a la vida. ¿Cómo le damos continuidad a nuestros hijos? A punta de golpes. Muy difícil. A punta de gritos, ¿sí? Con faltas de atención. ¿Saben por qué faltas de atención? Esto me conecta es con que sigue existiendo abuso sexual al interior de nuestras familias. Ese es el punto que iba a tocar. Unos papás que desatienden a los niños, no estoy diciendo que mamá y papá tengan que pasar 7/24, pero sí estar muy presentes en la vida de los hijos, que esos chicos crecen en soledad y se sigue repitiendo la historia de abuso sexual, la historia de... esta historia se las voy a contar. Un papá que le da autoridad al abuelo para que si el chico se porta mal, el abuelo lo resuelva como quiere. Y el abuelo, en su modelo de formación, había recibido chancla, correa, y abusos. Machete y abusos, exactamente. ¿Y qué hace ese abuelo con ese chiquito? Multiplicar la historia. Yo creo que estos, son temas, como lo dijimos y lo mencionamos ahorita, que pueden tocar heridas profundas al interior de nuestros hogares, porque ya vamos comprendiendo que no es nuestra esencia, pero que hay un enemigo que manipuló todo este sistema para que nosotros cada día nos fuéramos degradando más y alejándonos de nuestra propia identidad. Esta invitación es con mucho amor a que las personas que están ahí al interior de los hogares, que saben en lo profundo de su corazón que algo está mal, hoy le pongan el freno a las situaciones que nos están violentando, degradando y que nos están dañando. Usted que sabe que en su casa se está viviendo inapropiadamente, que hay situaciones que están dañando espíritus, póngale el freno hoy. Tome conciencia y diga: yo no voy a permitir más que en mi casa, que en mi hogar, se violente más la ley de la armonía, del amor y del equilibrio y la paz, que son las leyes por las cuales fuimos creados. Entonces, cuando usted ya toma esa decisión, usted empieza a transformar lo que suceda de ahora en adelante. Es que no nos vamos a degradar más, no nos vamos a violentar más y vamos a cortar con todas las situaciones que nos dañan, sobre todo pensando en el futuro próximo que viene, porque entonces nuestros hijos o los niños, jóvenes, adolescentes, que ya van a encaminar su proceso de vida también, van a repetir esos mismos errores que nosotros cometimos, ¿cierto? Y no hay necesidad. Sí, hay unos factores externos que indiscutiblemente están generando unas incidencias. Hablo de la televisión, hablo de las redes sociales, hablo de la música, ¿cierto? Pero va a primar el ejemplo que los papás demos. Va a primar la fuerza que nosotros ya comprendimos que traemos en nuestro corazón. Puede haber mucha incidencia, pero si el papá y la mamá siempre le entregaron a su hijo amor, buen trato, comprensión, honestidad, valores que formaron ese espíritu, con toda seguridad que ese espíritu va a llegar a un punto en que él va a decir: ¿cómo así? Es que a mí me enseñaron esto, así el mundo, el sistema me esté condicionando a cometer errores, yo no lo voy a hacer, porque es que mis papás no me enseñaron eso, porque es que mi esencia no es esa, porque es que mi esencia no es violentar a los demás, porque es que mi esencia no es decir mentiras, porque es que mi esencia no es ser infiel a la pareja, porque es que mi esencia no es golpear. No, mi esencia es el amor. Mis papás me lo enseñaron. Así la televisión, así el YouTube, así. Obviamente, nosotros tenemos que tener en cuenta que no debemos permitir que nuestros hijos entonces estén pegados desde las 5 de la mañana que se levanten hasta las 11 de la noche de una pantalla.
Porque por más ejemplo que yo tenga, pues él también va a grabar una cantidad de memorias que lo van a hacer ir cometiendo unos errores, ¿cierto? Yo tengo que ser equilibrado y tengo que ponerme también, digamos, como apretar el cinturón y decir, bueno, si a mí me corresponde la responsabilidad de guiar este espíritu porque yo lo elegí, porque es que a nadie le dijeron, venga, le vamos a regalar este hijo así por obra y gracias al Espíritu Magia, Santo. magia. Abrió la puerta y estaba la cunita ahí. No, todos fuimos responsables de tenerlos, entonces como ya asumimos esa responsabilidad y lo elegimos, entonces yo también voy a ser responsable de cómo lo voy a formar, de cómo lo voy a guiar y voy a hacer que ese espíritu reconozca la esencia de dónde proviene, como lo estoy reconociendo yo. Es que incluso ahí, Juanda, y todo lo que nos ha entregado Nora, porque es que han sido muchas herramientas, yo digo que es el momento, o sea, es el ya y el ahora de colocar como un alto en el camino, porque escuchando yo me iba, digamos, como al qué pensar al joven, porque, o sea, muy lindo cuando en una familia y en papá y mamá han entregado un buen ejemplo, pero también está la otra contraparte. Sí, claro. De que no se ha recibido un buen ejemplo por esos dos seres de papá y mamá. Pero está ese ser individual de cada uno, que ahí es donde yo tengo que decir, o sea, yo no puedo ser como mi mamá, yo no puedo ser como mi papá, o sea, tengo que buscar esa identidad que nosotros sabemos dónde está. Entonces ahí es donde Nora ahora hablaba, adentrémonos y no le echemos la culpa a nadie, porque es que ahí es donde nosotros cortamos y conocemos la historia y ahí es donde no se repite, Claro. porque entonces como yo no le estoy echando la culpa a mi papá y a mi mamá que se separaron, sino que me hago responsable de mí, o sea, Proceso. de mi proceso y de mi ser, entonces yo digo, yo tengo que salir adelante, o sea, yo tengo la fuerza y tengo que dejar a ellos dos que resuelvan sus cosas, pero también tengo que resolver la parte mía. Y voy también a esa parte de los jóvenes, que yo sé que hay un proceso tanto en hombre como mujer, porque hay muchos cambios y esto no se habla. O sea, esto está callado porque entonces vienen los papás y dicen, es que él está rebelde, él no me hace caso, es que ella mire. Pero ¿qué está pasando por el pensamiento de ese joven o esa joven que tiene unos cambios hormonales en su cuerpo que ni siquiera sabe por qué se dan? Y los papás no hablan de eso, o sea, él está rebelde, pero te has preguntado qué está viviendo él en esa etapa de la adolescencia, de ese cambio, de que está malhumorado, no porque él quiere, es porque ya sabemos. Efecto de ese cambio. Exactamente, entonces, ¿cómo poder, como papá y como hijo, porque es que hay una responsabilidad? Si a mí mi papá, mi mamá no me escucha, yo también tengo mi responsabilidad de investigar qué está pasando dentro de mí, en qué etapa estoy, por eso me parece muy importante lo que hablabas en el principio, o sea, de yo poderme ubicar y poder que en el momento no tenga ese acompañamiento, pero yo elija también salir adelante. Aquí yo quiero hacer la siguiente apreciación, Nancy, y está súper valioso lo que acabas de decir. Entre los 0 y los 21 años el cerebro está en desarrollo, entonces ese niño preadolescente y adolescente quizás no esté tan facultado para dirigirse a ese viaje interno porque no está pensando, sus estructuras mentales no le facultan para pensar de la forma en la que piensa el adulto. Entonces el niño preadolescente y adolescente necesita mucha guía, ¿sí? El adolescente y el preadolescente, como lo menciona Nancy, está pasando por una cantidad de cambios que son químicos, que son emocionales, que son físicos. Son mamá y papá los encargados de documentarse acerca de todos esos cambios que está o que va a experimentar el niño, sentarse y transmitirle el conocimiento para que ese niño también ahí entonces avive la curiosidad y ahí sí pueda él hacerse cargo de todos esos factores que lo movilizan en esos comportamientos y en esas actitudes. Entonces, es menester de cada uno de nosotros trabajar en el interno. Bien lo mencionaba Nancy. Aquí no existen culpables. Sí, hay uno, ya sabemos, enemigo interno,
por ahí están documentados, enemigo externo, por supuesto, pero directamente no fue mi mamá ni mi papá, ellos hicieron lo que pudieron con las herramientas y los elementos que ellos también recibieron, y así nuestros abuelos, bisabuelos y de aquí para atrás muchísimas generaciones. Entonces nuestra tarea es romper con la cadena errática. Sí, entonces cuando Nancy dice, pues yo necesito asumir mi proceso, y al asumir mi proceso entonces entiendo que mamá y papá se equivocaron no porque quisieron, algunos, pocos lo han hecho por dolo, pero la gran mayoría no nos hemos equivocado porque hemos querido en el proceso de maternar y paternar. Entonces yo comprendo que mi mamá y mi papá hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían, pero elijo, que esta es la palabra también importante que mencionaba Juan David, elijo hacer las cosas de manera diferente. Elijo actuar con conciencia. La conciencia no solamente se limita, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es que yo tengo mucha conciencia porque yo reciclo en casa. O yo tengo mucha conciencia porque no arrojo basuras al río. Porque no fumo cigarrillo. Pero la conciencia va a un nivel de profundidad mayor. La conciencia es comprender que nuestra esencia, como lo hemos mencionado, es el amor. Y parándome en esa condición, yo actúo permanentemente bajo esa ley. ¿Cuál ley? Sostener, proteger y darle continuidad a la vida. Eso empieza por mí. Yo no puedo ser una mamá amorosa si yo no recibí amor. Pero sí puedo ser consciente de que no recibí amor porque mis papás no estaban facultados, y empiezo a desarrollar el amor para conmigo. Y si yo empiezo a verme a mí con dulzura, con ternura, con conexión, con espíritu, ¿qué voy a hacer? Voy a proyectar, no nos tenemos que esforzar. Créanme esto que les voy a decir. De exceso de amor, ningún individuo se muere. Listo. Es verdad. ¿De qué si se muere un individuo? De falta de atención, de sobreprotección y de maltrato. De eso sí. Entonces, si nosotros entendemos la ley, el amor es todo lo que le da continuidad a la vida. Muchachos, de amor nadie se muere. Hay que amar. Pero amar no significa que el otro se comporte de la forma en la que yo quiero que se comporte. Amar no significa que yo tengo que violentar tu proceso sin respetarlo, cortando tu albedrío. Amar es aceptarte como eres. Y en ese camino de aceptación yo te permito ser. Cuesta, sí, muchachos, cuesta mucho. Por eso la tarea desde el principio es autoconocimiento para cortar con todas las creencias, paradigmas y mentiras, porque son así, polulan todo el tiempo. Las mentiras que el sistema instaló en nosotros. Nos hicieron creer que el amor eran besos, abrazos, serenatas, chocolatinas y hasta sexo, y nada de eso es amor. No estoy diciendo que los detalles no nutran un vínculo, por supuesto que sí, pero yo no puedo esperar que el amor venga de afuera. ¿Sí? Entonces, si yo quiero una familia nuclear que permanezca, yo necesito desarrollar el amor por mí. El amor propio surge de la aceptación de mi fuerza espiritual, de la que nadie habla. Porque a nosotros nos hicieron creer que éramos cuerpo, mente y emociones. Entonces nuestra identidad está establecida en emociones. Ni siquiera aceptamos o conocemos las diferencias entre una emoción que genera libertad y una emoción que no genera libertad. Nosotros creemos que ira, desagrado, odio, venganza, amargura, resentimiento es parte del paquete. No es parte del paquete. Ahí empiezan las mentiras, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar ese amor por nosotros, ¿cuál será la transformación de la humanidad? Ese era el único mensaje que venía a traer Jesús, ¿se acuerdan? Sí, bendito, muy hermoso. Hay tantas cosas que me han enseñado ya. A mí se me salen los letreritos escuchando a Norita y a Nancy, porque este programa es muy hermoso, de verdad que nos enseña sobre todo la actualidad de lo que se está viviendo al interior de nuestras familias y qué tenemos que hacer. Entonces, lo más hermoso que yo he podido comprender en este último espacio del programa es que sí se puede hacer un cambio. Claro, total. Que sí hay una esperanza, muchachos. No todo está perdido. Entonces el joven que nos está viendo allá en su hogar,
que tiene una cantidad de situaciones en su exterior, que tiene una familia fragmentada posiblemente, que tiene unos papás que se divorciaron, sí puede transformar lo que pase de hoy en adelante en sus siguientes generaciones. Y he visto los casos para que tengamos la certeza de que sí se puede lograr. Familias que los papás se separaron, que sus papás eran alcohólicos, que la mamá era drogadicta y que el hijo dice, yo no quiero para mis hijos ese estilo de vida. Yo no quiero para mis hijos ese sufrimiento. Y arranca una conciencia, que es lo que estamos tocando acá, de ese individuo, porque finalmente todos somos hijos del mismo padre, todos somos espíritus. Entonces ahí se pierden las condiciones que, es que mi papá, es que mi hermano, es que mi primo, es que mi hijo. No, porque ante el Padre todos somos sus hijos. Entonces ese individuo arranca una transformación. Y esa transformación genera una conciencia, se conecta a su corazón y empieza a actuar desde ahí, desde el amor, desde lo que decían ahorita, que no es el amor material, que es el amor puro, que es el amor que todo lo puede, que es el amor que no espera nada a cambio, que es el amor que siempre está dispuesto a servir, a ayudar, a abrazar, a crecer y que enseña. Y empieza a partir de ahí una transformación en su entorno. Porque si yo tomo la decisión, así mi familia esté dividida, esté fragmentada, pero si yo tomo la decisión de no continuar en eso, entonces mi propio ejemplo va a ir transformando el entorno. Y si yo vivo con mi mamá y mi mamá tenía un estilo de vida, va a decir, mijo, ¿usted qué está haciendo? ¿Por qué está actuando de esa manera si usted era diferente? Si usted también era grosero, si usted también tenía este tipo de comportamientos, pero ya no lo es. Es porque usted como joven puede tomar esa decisión también y a partir de ahí empezar a transformar. Nada es casual, que es un punto que tenemos que tener muy claro de dejar de echarle la culpa, como lo mencionábamos ahorita, a la esposa, a mi papá, a mi mamá, es que esta familia, es que yo nací así, es que es el barrio, es que fue el colegio que me tocó. No, nada es casual. Y si a uno le corresponden esos aprendizajes, es porque uno mismo hizo las causas necesarias para tener esas consecuencias. Si nació en una familia con X o Y situaciones, listo, es su aprendizaje. Tome su responsabilidad, que es lo que estamos hablando, y a partir de ese aprendizaje, ¿qué voy a aprender? ¿Qué voy a enseñar? ¿Qué voy a hacer? Mi esencia es esta. Entonces, ¿cómo transformo ese dolor que tengo en mi entorno en amor con mis siguientes generaciones? En amor con los amigos, el grupo social con el que me reúno. En amor con los compañeros del trabajo. En amor con la pareja cuando llegue a mi corazón. Desde ahí, usted empieza a transformar lo que sigue. ¿Qué es lo que necesitamos que este programa enseñe? Que hay familias divididas, sí, pero ahorita lo mencionaba Norita, puede que como pareja no hayamos funcionado, pero yo sí voy a tomar la decisión, como papá que me separé de la esposa, de estar todos los días al frente de mi hijo, todos los días. Si yo no vivo con él, entonces la llamada por la mañana, mi hijo, ¿cómo amaneció? ¿Cómo pasaste la noche? Bendecido día, te amo mucho, nos vemos en la hora del almuerzo porque quiero que almorcemos juntos, nos vemos a la hora al final de la tarde cuando salgas de estudiar porque necesito abrazarte, porque quiero que compartamos juntos. Puede que no vivamos juntos la pareja, pero yo sí puedo estar presente para mi hijo, igual la mamá. Si los dos están comprometidos con formar un espíritu, entonces hay muchas herramientas y muchas posibilidades que nos pueden ayudar a hacer ese trabajo, a que las familias, mejor, los espíritus que viven dentro de las familias comprendan cuál es el propósito de sus vidas, de dónde provienen, quién soy y para dónde voy, que es la esencia de la vida. E incluso mira, Juan, escuchando, porque ya es una reflexión que estamos acá tomando, mire qué importancia el que cada persona, que cada ser tome la responsabilidad que le corresponde, porque el solo hecho de yo decir yo quiero cambiar, o sea, el entorno va a cambiar y ahí es donde podemos unirnos y podemos decir una familia, porque es que es donde pensamos en todos somos una familia. Esa familia es la columna vertebral, es el núcleo, es esa fuerza de esa supervivencia. Entonces mire que ahí es donde nosotros, retomando el tema de hoy, que es la familia, esa supervivencia
eterna, digámoslo así, porque si nosotros nos unimos y nos ayudamos, porque no es echarle la culpa al uno y al otro, sino tomar la responsabilidad, el aprendizaje, y si a mí me sirvió algo, también le puede servir a la otra persona. Entonces mire que nos unimos en familia, porque familia no es, y lo hemos tocado la vez pasada en el programa, que familia no es solamente la de sangre, sino ese entorno que yo tengo a mi alrededor. Y muchas veces nos ha pasado de que nos entendemos, puede ser más con la gente hacia afuera, pero ese entorno adentro está ahí también nutriéndose, o sea, está unido. Entonces es muy bonito el poder reconocernos como esos seres de vida que somos y que estamos acá aprendiendo cada uno de todo. Entonces, o sea, qué importante lo que nosotros estamos acá hablando y a la reflexión que llegamos. Y yo digo que esa parte de la conciencia es tan importante, porque el solo hecho de yo estar consciente de mis actos, de cómo está mi familia constituida, y de yo hacer ese alto en el camino de ese cambio, de esa transformación, yo sé que nos vamos a unir más. Maravilloso. Aquí hay un referente que en muchos programas lo hemos tocado, porque es que es la fuente de este programa, es la base de este programa, y es la vida y el camino que ese anciano de días que vino en su primera venida como Jesús nos enseñó. Punto de partida para que todos tengamos un referente. Es que es muy fácil, cuando uno tiene un referente es muy fácil uno seguirlo. Digamos que difícil fuera cuando no hay referentes, que uno dice, pero es que no hay a quien parecerme, ¿cierto? Porque si el entorno en el que estamos, el sistema en el que estamos está supremamente incidido, si yo me voy a buscar los referentes de este sistema, con toda seguridad que voy, como se dice, en caída hacia el abismo, ¿cierto? Pero hay un referente principal de este programa, y que es el que nosotros tenemos que tener supremamente claro: la vida de Jesús. Lo tocaba Nancy ahorita. Él nos compartió en su caminar que su familia éramos todos, a todos los trató como sus propios hermanos, y nos dejó una enseñanza: amémonos los unos a los otros como Él nos enseñó. Y si nos vamos a ver cómo nos enseñó Él, entonces ya sabemos que es desinteresadamente, que es comprendiendo al otro, que es amando, que es respetando. Mejor dicho, la vida del anciano de días es el modelo a seguir, para que lo tengamos supremamente presente. Norita y Nancy, se nos va acabando el tiempo, pero nos debemos quedar con unas invitaciones, reflexiones y enseñanzas finales. Antes de hacerles una invitación muy especial que tenemos este próximo 14 de diciembre para todas las personas que viven hoy en el país de Colombia, que es donde nosotros originamos este programa, vamos a hacerles una invitación muy especial para que no se la vayan a perder. Pero quisiera que Norita nos regalara qué herramientas le podemos dejar a esas familias para que haya más amor, para que reencontremos otra vez la fuerza que está en nuestro corazón y que transformemos las generaciones que vienen desde este momento. Qué felicidad esa pregunta. Miren, sí se puede, como decía Juan al principio o hace un ratico, sí es posible que nosotros volvamos a tener unos vínculos familiares que nos lleven, que nos eleven, que nos nutran y que nos otorguen tranquilidad, serenidad, paz y amor. Por más disfuncional que sea tu hogar, por más disfuncional que sea tu entorno, la primera herramienta que les invito a adoptar se llama autoconocimiento. Cuesta, no es fácil. Usualmente evadimos el autoconocimiento porque sabemos que nos va a generar dolor, pero es necesario transitar un poco de dolor, ¿sí?, para alcanzar la plenitud, que alargar el sufrimiento por toda nuestra vida. Entonces la invitación es el autoconocimiento: quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. 2, es necesario tener claro nuestro propósito. Nos hicieron creer que nuestro propósito era nacer, crecer, reproducirnos y morir. Y entre reproducirnos y morir, una carrera loca por tener. El propósito, como lo hemos casi que sintetizado alrededor de todo este programa, es sostener, proteger y darle continuidad a la vida. Eso nace por mí, y en la medida en que yo adopto y gesto eso dentro de mí, puedo ser una fuente inagotable de amor.
Necesitamos reeducar el pensamiento porque nuestra mente está llena de información basura, se los mencionamos ahora, hay demasiada mentira en el entorno y hemos crecido distraídos, pensando que afuera vamos a encontrar el nuevo amanecer. Solo se encuentra dentro de nosotros. El vacío no se llena de afuera hacia adentro, el vacío se llena de adentro para adentro. Y entendiendo eso, reeducamos el pensamiento. Nos vamos a tener un pensamiento nuevo, un pensamiento de vida, un pensamiento de equilibrio y de paz. Un pensamiento nuevo genera comportamientos nuevos y eso cambia indiscutiblemente todo el movimiento que al interior de mi familia yo esté experimentando. Cuarto, son 5 punticos, ya vamos a finalizar. Sí. Cuarto, sí es necesario aprender a comunicarnos. Nosotros necesitamos desarrollar la facultad de escuchar el corazón para poder que sea eso lo que sale de mí. Si seguimos escuchando al enemigo oculto, seguiremos cometiendo error. Para aprender a escuchar el corazón, necesitamos entender toda nuestra historia. Entonces aquí se conecta el autoconocimiento con desarrollar una sana comunicación. Si aprendimos a los golpes, nos estaremos movilizando a los golpes, pero si reeducamos la forma en la que aprendimos, pues entonces nos estaremos comunicando de manera distinta. Ese es el cuarto elemento. Y finalmente, el quinto, súper valiosísimo, es necesario que todas nuestras familias, como seres individuales y en la medida en que lo vayamos desarrollando desde el colectivo, mantener conectados a nuestra fuente. Nuestra fuente no es un lugar, nuestra fuente no es una corriente o una filosofía, no es falso espiritualismo, no es misticismo, no es religión, no es corriente. Nuestra fuente está dentro de cada uno de nosotros. Yo existo aunque no me veáis, yo estoy en tus corazones aunque no me sintáis. Esa es la fuente inagotable de la vida y lo que sintetiza la razón de que exista la voz de los corazones, que podamos darnos cuenta que esa fuerza está dentro de nosotros y sin lugar a dudas, cuando nosotros encarnamos esto, nuestras familias regresan. ¿A dónde? Al lugar de donde se originaron, la luz, la fuente, la luz. Qué hermoso. Muchísimas gracias, Norita, de verdad que esos 5 puntos supremamente fundamentales, valiosos para desde este momento transformar nuestras vidas, transformar la esencia de lo que creímos que era, pero que nos habíamos desconectado de esa verdadera fuente. Vamos a darle un saludito a todos los televidentes que están por ahí conectaditos, muy juiciosos, que los valoramos demasiado, que les agradecemos por conectarse cada 8 días con esta cita. Por ahí está Juan Felipe, dice saludos a todos mis hermanos, excelente información para todos los que se están viendo ahora mismo en nuestras familias. Daniel dice saludos, abrazos de corazón a corazón para cada uno de ustedes. Aura, saludos mis hermanos desde Bogotá, Colombia. Jairo dice felicitaciones. Ojalá que se pudieran presentar estos programas en la televisión pública. Abrazos, Jairo desde Barranquilla. Y por ahí está Ena, también dice saludos desde los Estados Unidos. Gracias por enseñarnos con tanto amor a orar en conciencia y amor. Los abrazo desde mi corazón. Un saludo a todos los que están ahí conectaditos con nosotros y que nos envían esos mensajes. Y también a los que de pronto no mandaron su mensajito, pero que están ahí, en Europa. Sí. Esos hermanitos que tenemos allá, que cada día son más y que los amamos profundamente porque ustedes comprenden cuál es el propósito de sus vidas y que saben que la esperanza está en amar desde el corazón. Saludos a Argentina, a Paraguay, a Ecuador, a Perú, a Chile, a Venezuela. Cali, todo aquí Colombia. En Colombia, mejor dicho, a todos los hombres que sienten la fuerza del Padre en su corazón y que hoy, más que nunca, están sintiendo que esto se está transformando. Están sintiendo que estamos llegando a un punto fundamental de transformación de esta humanidad, que se acerca ese nuevo amanecer. La invitación muy especial, este 14 de diciembre, en el oriente antioqueño, acá en el departamento de Antioquia, tenemos un lugar específicamente cerca a la ciudad de Medellín que se llama Guarne, es el oriente antioqueño. Ahí tenemos un lugar
que está rodeado de naturaleza, que está conectado con los 4 elementos, donde vamos a compartir en familia precisamente. Un plan fabuloso. Exactamente. Sí. Un plan súper chévere. Si quieres, yo me Dale. te interrumpo ahí, porque pues tuve la fortuna de hacer parte de quien planea el evento que vamos a desarrollar el 14 acá en Antioquia, y lo hemos programado justamente con las diferentes etapas de desarrollo de un individuo. Entonces vamos a tener actividades para niños, vamos a tener actividades para adolescentes, vamos a tener actividades para adultos, y toda la familia puede ir, aunque haya disfuncionalidad al interior de esa familia, para que se nutra un montón de herramientas y pueda entonces llegar a casa con una mirada diferente. Qué rico que nos acompañen, qué rico que vayan, qué rico que estén. Como lo dice Juan David, es un espacio conectado con la vida y necesitamos reconectar con la vida. Mejor dicho, es un espacio que usted no se puede perder. El 14 de diciembre les voy a dejar un teléfono para que ustedes se comuniquen, porque la entrada es gratis, imagínense. Además de todo, es gratis y vamos a trabajar con los niños, con los jóvenes, con los adultos, vamos a compartir. Si a este programa le gustó, si le tocó por allá unas fibritas, entonces dése la oportunidad de que aprendamos un poquito más, pero ya con la creación, con el trabajo con los elementos, al aire libre, disfrutando de muchos más corazones como estos 3 y como muchísimos más que tienen mucho por aprender y enseñar, que es lo más importante. Entonces les voy a dejar este número de teléfono, que es 321-870-7814. 321-870-7814. Entrada gratis. Usted se comunica y dice: ve, yo los estuve viendo en un programa que hicieron en YouTube, quiero participar del evento que van a hacer el 14 de diciembre. ¿Cómo hago para llegar? Y ahí le vamos a dar todas las indicaciones para que compartamos en familia. Se nos acaba el tiempo, Nancy. Sí, la verdad, corto, porque es un tema muy amplio, pero gracias a Nora y a Juan, porque se va uno con muchas herramientas, mucho aprendizaje, y la verdad, pues la familia, esa columna vertebral, qué bueno que recuperemos cada uno de nosotros el origen, nuestra responsabilidad y hacer ese alto en el camino. O sea, esa es la enseñanza que yo me dio el día de hoy, porque nunca es tarde. O sea, yo digo que todos los días hay una nueva oportunidad desde que comienza un día para nosotros poder rememorar ese origen y reeducarnos, porque es lo que Nora dice, es reeducar ese pensamiento para que todo nuestro entorno se una a esa resonancia y a ese nuevo gestar de ese corazón. Bueno, yo creo que, no siendo más, nos toca despedirnos. No sé si Norita quiera dar de pronto un mensaje final. Sí, iba a cerrar con la siguiente frase. Al principio les dije que 8 de cada 10 parejas se separan, y eso involucra pues el desmoronamiento de algunas familias. Salgámonos de la estadística. Esa es la invitación. Qué rico que nos salgamos de la estadística y nosotros podamos gestar hogares llenos de amor. Aquí vamos a estar para ustedes, acompañándolos en todas las iniciativas de cambio. Qué bonito. Mucho material por estudiar y poder aprender. Lo hermoso de eso es que depende, ¿sabe de quién? De su corazoncito, de esa decisión que usted puede tomar a partir de este momento, de transformar ese entorno, de transformar su interior, que de pronto, por las cosas del sistema, se aleja un poco de la esencia, pero vaya, conéctese otra vez, conéctese a su corazón y va a empezar a ver un cambio que va a transformar las siguientes generaciones. Los esperamos, hasta la próxima, dentro de 8 días, acá en La Voz de los Corazones. Hasta luego. Chao.